Como siguiente invitado en esta tarde de simposio, queremos invitar al doctor Juan Pablo Durán Ayllón desde Colombia, neurólogo clínico, Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, Bogotá, Colombia, máster en Medicina del Sueño, Universidad de Murcia, España, diplomatura superior en Epilepsia, Universidad Arturo Jauretche, Argentina, jefe del Departamento de Neurología en Clínica Azul y Clínica Juan Corpas en Bogotá, Colombia. Doctor Juan Pablo Ayllón, bienvenido. El auditorio es todo suyo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Entonces vamos a colocar aquí la presentación. Vamos a compartir pantalla. Me van a comentar si es que se ve. Esperen un momentito. ¿Ahí ven la pantalla? Perfectamente, doctor. Puede comenzar. Listo. Esperen un momentito. Muy bien. Y ahí ven el puntero, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, como les estaba comentando, vamos a hablar aquí de un tema bastante interesante que es la evaluación neurológica del paciente en cuidados intensivos o en terapia intensiva, ¿no? Entonces, pues este es el contenido de la charla, ¿no? En el cual pues vamos a abordar, sobre todo vamos a tener una pequeña introducción, historia clínica, examen físico, etcétera, pues todo para poder enfocar al paciente en cuidados intensivos. Entonces, como una pequeña introducción, pues tenemos que saber que la evaluación neurológica del paciente en cuidados intensivos tiene un orden especial, ya que la mayoría de estos pacientes pues se encuentran bajo sedación o tienen algún grado de alteración del estado de conciencia, por lo cual pues el enfoque es distinto. Este es una tabla en la cual nos muestra cómo vamos a poder enfocar este paciente, pero pues como cualquier tipo de paciente, pues siempre empezamos con una historia clínica. En el caso de presentar algún tipo de alteración del estado de conciencia, tenemos que ver si es agudo, si es subagudo. También tenemos que ver pues los síntomas acompañantes, son de gran ayuda. Por ejemplo, si es que el paciente empezó con alguna sensación de ilusión rotacional, posteriormente alteración del estado de conciencia, de pronto pues este paciente presentó una sed en fosa posterior, si el paciente presentó una cefalea, previa alteración del estado de conciencia, de pronto estamos frente a una hemorragia estracnoidea o meningitis, paciente con historia previa de depresión, de pronto el paciente presentó consumo de sustancias psicoactivas, etcétera, etcétera. Es importante ver si es que el paciente tuvo algún tipo de lesiones recientes, los antecedentes patológicos es muy importante, por ejemplo, si es que estamos frente a un paciente con una diabetes mellitus, pues de pronto estamos frente a algún tipo de cetoacidosis que explica la alteración del estado de conciencia, acceso a medicamentos, de pronto sobredosis, ¿no? Entonces, eso es muy importante tomar en cuenta y a continuación vamos a hablar un poquito más sobre la importancia, pues, de la historia clínica como tal. Después de eso, no tenemos que olvidarnos de un examen físico general, signos vitales, es muy importante. Más adelante vamos a hablar sobre el papel de la circulación y la respiración, pues, en el enfoque neurológico como tal. ¿Listo? Y bueno, entonces en este caso nosotros tenemos que evaluar primero pues el estado de conciencia, la preservación de los reflejos de tallo en un paciente neurológico en la UCI, el patrón respiratorio, la respuesta motora y pues después de todo eso finalizamos con ayudas diagnósticas, ¿no? La sedación es algo bastante común en la UCI, ¿no? Pues realmente el beneficio que se ve es que disminuye la demanda energética cerebral, pero también limita la valoración neurológica. Entonces, pues en muchos centros, eh, eh, si es que no existe alguna contraindicación absoluta, la sedación se suspende para poder hacer una evaluación neurológica formal, ¿no? Y es lo que llamamos pues el Neurologic Wake Up Test, ¿no? Entonces, pues aquí como vemos en este cuadro tenemos algunas indicaciones y algunas contraindicaciones, sobre todo pues una contraindicación de pronto es una hipertensión intracraneal preexistente, ¿no? O sea, si es que el paciente lo empezamos a quitar la sedación, de pronto empieza a pelear con el tubo, la presión intracraneal pues aumenta y pues el desenlace no es favorable, o un paciente con un estado epiléptico refractario, superrefractario, que después de por sí el paciente necesita estar en estados profundos pues de sedación como tal, o un paciente con hipertermia no controlada, pues eso nos limita. Pero pues por fines prácticos no vamos a hablar pues de ese tipo de pacientes como tal.
Entonces, pues aquí tenemos la historia clínica, ¿no? Que es con lo cual nosotros tenemos que empezar. La mayoría de estos pacientes pues tienen una alteración del estado de conciencia, por lo cual la historia clínica no es posible obtener pues, del paciente como tal. Sin embargo, de pronto de familiares o registros anteriores, por ejemplo, si es que el paciente ya está en la UCI y nosotros vemos la historia clínica, pues eso nos puede aportar alguna información, aunque realmente en muchos casos es limitada, ¿no? Como anteriormente hablamos, iniciamos un poquito con el inicio del coma, ¿no? Entonces, lo mismo, un paciente, por ejemplo, sano, puede ser de pronto la causa farmacológica, un sangrado, un traumatismo craneoencefálico. En los pacientes, pues, ya ancianos puede ser de pronto algún ACV isquémico, algún ACV hemorrágico. ¿Listo? Lo mismo, lo que dijimos de instauración de la alteración del estado de conciencia, ¿no? Algo agudo nos hace pensar en una causa vascular, algo de pronto más crónico, fluctuante, nos hace pensar en algo más metabólico. Entonces, pues eso es muy importante, no simplemente decir que el paciente tiene una alteración del estado de conciencia y punto, ¿no? Bueno, esto simplemente es como repetir lo que dijimos anteriormente, los antecedentes patológicos, farmacológicos, pues nos pueden orientar hacia algún tipo de alteración del estado de conciencia. Este también es una tabla que nos muestra más o menos las alteraciones más comunes neurológicas endógenas y exógenas que afectan pues el sistema nervioso central y por tanto pues el estado de conciencia como tal. Una vez que nosotros pues tenemos la historia como tal, incluso pues a grandes rasgos, pasamos a un examen físico general, ¿no? Entonces pues de pronto algo que nosotros como neurólogos a veces olvidamos es que aparte del cerebro también tenemos pues otras cosas. Hay pulmón, hay corazón, etcétera, etcétera. Entonces de pronto un examen físico general, así sea pues muy por encima nos va a aportar gran información. Por ejemplo, si es que un paciente tiene algún antecedente de un traumatismo craneoencefálico, bueno, creo que esto yo todos lo conocemos, pero es importante recordarlo, que de pronto si estos pacientes tienen los famosos ojos de mapache, podemos pensar que de pronto la alteración del estado de conciencia ha sido secundaria a un trauma craneoencefálico. Otros signos, por ejemplo, el signo de Battle, ¿no? O la otorraquia también, pues nos orientan hacia un traumatismo craneoencefálico. El cuello es importante examinarlo, ¿no? Y antes de moverlo al paciente, ¿no? A veces en neurología lo primero que hacemos es abrir los ojos, mover el cuello, etcétera, etcétera, pero pues tenemos que asegurarnos que de pronto el paciente no tenga un traumatismo, pues, raquimedular, ¿no? O signos de fractura, en ese caso, pues, es inmovilizar y de pronto nos limita un poquito más la evaluación neurológica como tal. También, si es que nosotros vamos a ver el cuello, de pronto también podemos adelantarnos un poco a evaluar algunos grados de rigidez meningia que nos orienten hacia el estado de alteración del estado de conciencia. Otra cosa también interesante de examinar es de pronto la piel, ¿no? De la presencia de petequias, nos hace pensar en algún tipo de neuroinfección o de pronto algún tipo de coagulopatía, entonces es importante tomarlo en cuenta. O también ver sitios de punción, sobre todo en pacientes jóvenes, antecedentes de depresión, etcétera, etcétera. Podemos pensar en uso de sustancias psicoactivas. También tomar en cuenta de pronto, sobre todo el paciente que llega a la UCI o está con alguna alteración del estado de conciencia, úlceras por presión, ¿no? Podríamos pensar que de pronto el paciente lleva inconsciente por mucho tiempo y muchas veces lo que la evidencia apunta y algo que tenemos que sospechar es, por ejemplo, sospecha de intoxicación por barbitúricos. Listo. Entonces, una vez que tenemos el examen físico general, ya pasamos a un examen neurológico. Esto pues se hace una vez que el paciente se encuentre estable, ¿no? O sea, tenemos que recordar que lo primero que primen estos pacientes es el ABC y hasta que no se logre el ABC, pues no podemos pasar pues a una evaluación secundaria, lo que nosotros aprendemos pues en el ACLS, ¿cierto? Entonces, ya una vez que hacemos todo lo previamente descrito, pasamos a una evaluación formal del estado de alerta. En este caso, pues la evaluación de coma. Aquí este cuadro, pues me parece interesante, creo que también muchos los conocemos, que es de Plum y Posner, que nos habla pues los términos para describir pues el grado de conciencia. En este caso, pues hay varias formas de poder estimular al paciente y evaluar pues el estado de conciencia, ¿no? Por fines prácticos vamos a clasificar al paciente en un estado alerta, somnoliento, estuporoso y en coma. Entonces, para estimular al paciente y evaluar el estado de conciencia, empezamos con estímulos leves, como llamarlo por su nombre, ¿no? De pronto algunos golpes leves en el hombro, e incluso moverlo al paciente, sacudirlo, ¿no? De una manera pues tranquila, pero firme.
En caso de que de pronto no hay respuesta, ya evaluamos pues el estímulo doloroso y vemos también la preservación del sistema espinotalámico, ¿cierto? Entonces, en el cual podemos empezar con algunos estímulos leves, en el cual, por ejemplo, el paciente pueda generar una respuesta de retirar el estímulo doloroso, como por ejemplo la presión en el lecho unguial, ¿cierto? También podemos hacer una presión a nivel supraorbitario, ¿no? O la famosa maniobra de Pierre-Marie Foix, que es la presión pues a nivel de la ATM o de la articulación temporomandibular. Si es que no tenemos ninguna respuesta frente a eso, de pronto que el paciente no hace ningún gesto, ninguna seña de dolor ni nada de eso, entonces pues, o de pronto si vemos que en la parte del monitor no existe cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, pues se puede hacer un estímulo más vigoroso, que es el frote external, obviamente sin lesionar al paciente como tal. El estímulo pues es anotado y graduado como previamente lo dijimos. Entonces, bueno, si el paciente tiene algún tipo de alteración del estado de conciencia, tenemos distintas escalas de coma. Este simplemente es para mencionarlas, no vamos a indagar sobre esto. Por ejemplo, este es una escala de coma que es el Coma Recovery Scale. Entonces, esto es más que todo utilizado en investigación, que tiene bastantes ítems. La famosa escala de coma de Glasgow es el más utilizado, pero pues esto es muy importante, saber dónde utilizarlo. De pronto hacemos un sobreuso de esa escala como tal y realmente pues ha sido evaluada para los pacientes con traumatismo. Algo que es más utilizado de pronto y que, por ejemplo, en guías como la CLS, el BLS se usa mucho, es el ACDU o el AVPU, ¿cierto? Entonces, simplemente son mnemotecnias que permiten ver si es que el paciente está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o si no responde, ¿cierto? Y pues una escala de pronto un poquito más amplia o de pronto más utilizada también y más completa es el FOR, que lo vemos acá. Sin embargo, es importante que de pronto ninguna escala es universal para el paciente. Por ejemplo, un paciente con ACV, de pronto es mejor utilizar la escala NIHSS, ¿no? Por tanto, en muchos casos no se acostumbra a usar este tipo de escalas, sino simplemente decimos que el paciente está alerta, somnoliento, estuporoso o en coma, ¿cierto? Entonces, realmente uno usa lo que mejor le funciona. Pero listo, entonces, una vez que hablamos del estado de conciencia, pues pasamos a otra parte que es la circulación y la respiración o el ABC que de pronto nosotros olvidamos hacerlo. Entonces, simplemente vamos a ver este es un diagrama que resume la vía del control cardiovascular en el cerebro. No vamos a indagar mucho, pero es importante saber que pues, mecanismos tanto simpáticos como parasimpáticos y también un control cortical como tal se encarga de regular la circulación y de pronto alteraciones en distintas áreas, ya sea a nivel cortical, mesencefálico, medular, nos va a permitir o va a generar distintos patrones de la alteración circulatoria y eso también nos va a poder orientar hacia poder localizar el sitio de alteración pues del paciente como tal. Por ejemplo, pues un simple recordatorio, sabemos que la información aferente visceral, que está pues en este caso en gris, emerge pues del paracraneal 9 y 10. Estos se dirigen al núcleo de ala solitario. Esta información luego va al núcleo parabraquial y pues finalmente al prosencéfalo, ¿cierto? O sea, todo esto está en gris. Y también al bulbo ventrolateral, el cual pues controla el reflejo cardiovascular. También tenemos otras señales que regulan pues en la parte simpática y parasimpática. Por ejemplo, a nivel de parasimpático podemos ver aquí en rojo el control vagal de la frecuencia cardíaca, ¿listo? También de pronto aquí en púrpura y en verde tenemos ya la señal simpática, ¿no? Que controla tanto la parte cardíaca como la parte circulatoria como tal, que toda esta señal va dirigida hacia el bulbo ventrolateral caudal y también a nivel rostral, ¿no? Que se dirige pues hacia la parte rostral de la médula y que controla pues tanto el corazón como los vasos, ¿no? Ahora, algo también muy interesante es que aquí vemos que en café existe lo que se llama la parte emocional del control de la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos de pronto ansiosos, asustados, vemos que la frecuencia cardíaca de pronto aumenta y eso está dado por todo este sistema, ¿no? Que incluye, por ejemplo, la ínsula, la amígdala y también la corteza infralímbica.
¿listo? Entonces, pues con todo esto tenemos que saber que el cerebro controla la presión de perfusión cerebral de dos maneras. Tenemos pues un flujo propio del cerebro que se da por una inervación intrínseca y esto puede ser, digamos, regulada por el metabolismo local. Eso podemos ver, por ejemplo, en los pacientes o pues cuando se hacen estudios con PET scan o, por ejemplo, pues en los pacientes con una ACV que vemos que tienen distintas áreas, ¿no? Digamos, el área de oligoemia, etcétera, etcétera. Entonces, esa pues es una inervación intrínseca como tal, pero también tiene una forma de regulación extrínseca que vimos que es por el sistema simpático y parasimpático como tal, ¿cierto? Entonces, con todo eso, pues tenemos que saber que hay que asegurarse que el cerebro pues tenga un adecuado flujo sanguíneo y como pequeño recordatorio sabemos que la presión de perfusión cerebral es una diferencia en la presión arterial media menos la presión intracraneal, ¿cierto? Entonces nosotros ya vemos con la anterior diapositiva que el cerebro tiene una autorregulación por distintos mecanismos, ¿cierto? Este pequeño cuadro muestra cómo la autorregulación cerebral se mantiene estable a pesar de cambios en la presión pues, arterial sistémica, ¿cierto? De pronto aquí podemos ver que la regulación cerebral no es lo mismo en pacientes normotensos que en pacientes hipertensos. En los pacientes de pronto hipertensos pueden presentar una autorregulación con cifras tensionales medias de 100 a 180, mientras que en pacientes normotensos, pues entre 60 a 140, pues la presión de perfusión cerebral sigue normal. Algo también interesante tomar en cuenta en los pacientes, por ejemplo, en la UCI, y que nosotros tenemos que evaluar, pues es que también los cambios de elevación de la cabeza influyen sobre la presión arterial como tal. Entonces, saber que de pronto, pues, una cabeza elevada mantiene la presión de perfusión cerebral por los mecanismos autorreguladores que ya conocemos. Por ejemplo, con una elevación de la cabeza, pues la presión de perfusión de pronto disminuye, pero la presión intracraneal también lo hace, o sea, también disminuye por un aumento del drenaje venoso. Eso hace que de pronto no haya unos cambios en cuanto al flujo sanguíneo cerebral. Eso porque es importante saberlo, de pronto en un paciente con una estenosis carotidia, la presión de perfusión es menor que la sistémica, por tanto en estos pacientes es mejor tenerlos pues sin inclinación, es decir, con la cabeza pues totalmente pues plana como tal. Pero en un paciente de pronto con un traumatismo craneoencefálico, estos pacientes tienden a presentar una elevación de la presión intracraneal, entonces es preferible tener una elevación de la cabeza pues para mejorar el drenaje venoso como tal, ¿cierto? Entonces en estos pacientes con alteración de la conciencia y que están en la UCI es importante evaluar la circulación en estos casos, ¿listo? Por ejemplo, ahí nosotros vimos algunos mecanismos que pueden disminuir la hipotensión. Por ejemplo, un daño en la vía simpática, como vimos, puede producir una hipotensión arterial pues severa, ¿no? Que es lo que llamamos, por ejemplo, el famoso choque medular. Una lesión diencefálica, como vimos en los sistemas reguladores, puede producir una alteración tanto del tono simpático y, como vamos a ver a continuación, se puede acompañar de unas pupilas midiátricas. Sin embargo, hay de pronto algunas lesiones que estimulan la vía simpática y que hacen que el paciente presente pues una hipertensión como tal. Por ejemplo, el dolor puede hacer que se eleve una hipertensión arterial, ¿listo? Los pacientes con una hemorragia subaracnoidea pueden presentar una hipertensión arterial también por dolor como tal, ¿listo? Y también algo que es muy interesante es hablar, por ejemplo, del reflejo cilioespinal, ¿listo? Que más adelante vamos a evaluarlo, pero pues el reflejo cilioespinal en estos pacientes también puede elevar la presión intraarterial como tal. Ahora vamos a hablar un poquito de la respiración. Entonces, también cuando nosotros evaluamos a un paciente con alteración del estado de conciencia o en la UCI, estos pacientes tienen distintos patrones respiratorios, que a continuación los vamos a conocer, pero también previo explicación de los patrones respiratorios que vamos a hablar, es importante conocer un poco las vías del control respiratorio. También lo mismo, no vamos a indagar mucho, simplemente saber que existen vías aferentes que se originan a nivel de los pulmones, que están regulados por la dilatación pulmonar. También la vía aérea superior, donde está pues, el reflejo de la tos, por ejemplo, y el cuerpo carotidio, que estos son de pronto los principales receptores que llegan al núcleo del haz solitario por medio del nervio 9 y 10. Estos van al grupo respiratorio dorsal
Estos lo que hacen es que regulan sobre todo el control de la respiración y el reflejo pues, respiratorio como tal. Pero también tenemos otras señales que provienen, por ejemplo, del núcleo vago. Aquí también lo vemos que está en rojo. Y el núcleo vago, pues, se dirige desde el grupo respiratorio ventral y va hacia la médula, controlando también una respuesta parasimpática. Aquí en verde también podemos ver la respuesta simpática, ¿listo? Y en azul podemos ver el control motor voluntario, ¿listo? Que en este caso, pues, está dado por el nervio frénico como tal, ¿cierto? Entonces, si aquí nosotros podemos ver el núcleo respiratorio ventral, es importante sobre todo, pues, del ritmo respiratorio como tal. Más o menos, como un pequeño resumen, el control respiratorio se mantiene, o pues el control respiratorio mantiene una oxigenación tisular y un balance, pues, ácido-base, ¿cierto? Eso está regulado por distintos reflejos. Estos reflejos, por ejemplo, están como podemos ver acá, ubicados en la región dorsal del puente, ¿listo? Pero también pueden estar a nivel del bulbo, en la región ventrolateral, y esto incluye lo que llamamos el complejo pre-Bötzinger. Esto ahorita vamos a ver cuál es la importancia, sobre todo cuando veamos algunos patrones respiratorios alterados. ¿Listo? Entonces, pues sabemos que el cerebro no puede sobrevivir sin una adecuada oxigenación. A los segundos de que existe una hipoxia cerebral como tal, pues existe una alteración en el estado de conciencia, y a los minutos de que ya existe una mala ventilación o pues una mala oxigenación, pues las neuronas se mueren, ¿cierto? Entonces, es muy importante en el momento que nosotros evaluemos un paciente con alteración del estado de conciencia y un paciente en la UCI, pues los movimientos respiratorios. Esto estamos hablando en pacientes que sobre todo pues no estén intubados, porque los pacientes que están intubados, pues lamentablemente el control respiratorio pues lo hace la máquina como tal, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, algunas alteraciones neurológicas que podemos ver y las áreas que están afectadas como tal. Pero vamos a un esquema que de pronto muchos conocemos, ¿cierto? Este es un esquema clásico que nos permite ver los distintos patrones respiratorios anormales, y que dependiendo el tipo de patrón respiratorio nos puede ayudar a localizar pues el lugar donde está afectado pues, o donde está la anoxia como tal, pues. Primero vamos con la respiración de Chien-Stokes, que es esta que vemos aquí encima. Entonces, este es un patrón respiratorio periódico que tiene periodos de hiperpnea que alternan con apnea, ¿cierto? Tienes que saber que la profundidad va aumentando con cada respiración hasta una fase hiperpneica, y luego posteriormente disminuye de manera gradual. Y tiene una apnea que dura entre unos 10 y unos 20 segundos. Esto se ve sobre todo pues en lesiones, no tiene un gran valor localizador, ¿no? Se ve sobre todo pues en pacientes, perdón, con alguna alteración a nivel de prosencéfalo. También podemos ver en pacientes con encefalopatías, por ejemplo, una falla hepática, en un daño, una encefalopatía urémica, ¿cierto? En pacientes también con algún tipo de cardiopatía, ¿cierto? Estos pacientes pueden presentar eso. Algo más interesante de pronto es la hiperventilación central neurogénica, ¿cierto? Esto vemos también en pacientes con alteraciones o con encefalopatías metabólicas. Por ejemplo, un paciente con un coma hepático, con una sepsis. Entonces, esto lo que va a producir es una acidosis metabólica, y el cuerpo trata de contrarrestarlo aumentando la frecuencia respiratoria como tal y produciendo una hiperventilación central neurogénica. Aunque también se ha visto que esta respiración se puede ver, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea o en los pacientes con meningitis, ya que esto se cree que estimulan los quimiorreceptores en el tallo por alterar el pH a nivel de líquido cefalorraquídeo. Bastante interesante, entonces eso también nos orienta. Un patrón respiratorio de pronto más localizador es la respiración apnéusica, ¿no? Entonces esto proviene más que todo por lesiones en el puente, ¿cierto? Entonces, digamos que en los infartos pónticos, por ejemplo, existe esta respiración apnéusica, que el paciente respira y tiene una pausa respiratoria posterior a la inspiración completa, como podemos ver acá. Luego el paciente expira y otra vez, perdón, una pausa respiratoria como tal. Más o menos esto pues alterna, ¿listo? Entonces esto podemos ver en las lesiones pónticas como tal. Luego tenemos otro tipo de respiración, de patrón respiratorio, que es la respiración atáxica. Entonces, cuando hablamos pues de ataxia, de pronto pues ahí nos orienta más
a nivel infratentorial, bulbo pontino, tallo, ¿cierto? Y se acuerdan que hablamos del complejo de Betzinger. Entonces, una alteración a nivel del complejo Pre-Betzinger se acompaña de este tipo de respiración, ¿cierto? Entonces, es un tipo de respiración irregular, jadeante, ¿cierto? Entonces, esto es un clásico patrón de respiración atáxica como tal. Y finalmente, si es que nosotros tenemos una lesión en el centro respiratorio como tal, que es a nivel del bulbo, ¿cierto? Sobre todo pues en el grupo ventilatorio ventral, pues aquí vamos a tener una apnea como tal, ¿cierto? Entonces, muy importante tomar en cuenta la parte respiratoria como tal. Vamos a hablar un poquito de la respuesta pupilar. Me estoy dando cuenta que no me queda mucho tiempo y esta es la parte más amplia. Vamos a hacerlo rápido, ¿listo? Entonces, la respuesta pupilar es un reflejo pues ampliamente estudiado y aquí también tenemos un balance simpático y parasimpático, ¿cierto? De pronto la evaluación pupilar en el paciente con alteración de la conciencia, en el paciente de la UCI, tiene un gran valor localizador, tiene un gran valor de pronto también pronóstico, ¿cierto? Entonces el conocerlo es muy importante. Vamos a saltar un poquito sobre esta parte de cómo examinarlo, si no, no vamos a alcanzar a terminar la presentación como tal. Pero pues algo muy importante también es saber que existe una vía simpática y parasimpática de la evaluación pupilar como tal. Entonces, por ejemplo, si es que vamos en la parte simpática, podemos ver que existen pues los músculos dilatadores de la pupila, están inervados pues por los grupos ganglionares simpáticos que provienen del ganglio cervical superior, ¿cierto? Estos axones pasan por la carótida interna y viajan junto con el nervio oftálmico. Una lesión de ellos, por ejemplo, puede producir un Horner, ¿cierto? Un Horner completo que se acompaña de anhidrosis. ¿Por qué? Por pues también la afectación simpática como tal. Mientras que en la parte parasimpática, pues aquí tenemos los músculos constrictores, pupiloconstrictores, ¿cierto? Y estos pues están inervados por el núcleo de Edinger-Westphal, que pues es la parte parasimpática del tercer nervio craneal como tal. Lo que tenemos que ver es que esto viaja pues a nivel, ¿cómo se llama? O pues hay un luminoso que viaja por el nervio óptico, va por toda la vía óptica, luego llega hasta acá, hasta la lámina cuadrigémina, posteriormente hace sinapsis con el núcleo de Edinger-Westphal y da pues una respuesta miótica pues parasimpática refleja como tal. Como dijimos, pues existe un valor localizador de la respuesta pupilar en los pacientes con alteración de la conciencia, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de alteración que este paciente presente pupilar, de pronto nos orienta hacia el tipo de lesión que estos pacientes tienen, ¿cierto? Ya nosotros dijimos que un paciente, por ejemplo, con una tosis unilateral, con miosis, tiene pues un valor localizador importante, ¿cierto? Pero tenemos que saber que, por ejemplo, en las lesiones de mesencéfalo, como podemos ver acá, puede dar una respuesta amplia de manifestaciones. Entonces vamos a ver cada una por una. Por ejemplo, una lesión bilateral tegmental que afecte de pronto los núcleos oculomotores, eh, por una afectación parasimpática, como podemos ver, pues en este caso puede dar unas pupilas fijas, ¿cierto? A reactivas midriáticas. El sistema simpático puede estar preservado o no, ¿listo? En el caso de que el sistema simpático no esté preservado, entonces las pupilas pues no están dilatadas como tal, ¿cierto? Si es que nosotros vamos un poquito más abajo, entonces tenemos las lesiones pónticas, que esto se traduce pues en las pupilas puntiformes como tal que podemos ver acá, ¿cierto? Estas pupilas puntiformes, si bien son muy pequeñas, estas todavía son reactivas a la luz. Y luego otras lesiones, pues a nivel, por ejemplo, del bulbo unilateral, ¿cierto? Aquí ya no podemos ver, pero pues ahí puede dar una lesión de un Wallenberg, por ejemplo, y un Wallenberg, pues se traduce con un Horner, pues ipsilateral como tal. Entonces, muy importante tomar en cuenta esto. Eh, digamos que una vez que nosotros hayamos visto el reflejo pupilar como tal, también tenemos que ver la parte de la respuesta oculomotora. En un paciente que está alerta, pues es fácil de pronto los movimientos oculares como tal, pero en un paciente con alteración de la conciencia es un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces aquí simplemente es un pequeño diagrama que me permite ver las vías de los movimientos oculares, ¿no? Tanto horizontales como verticales. No me voy a adelantar porque tampoco no voy a tener mucho tiempo, pero saber que de pronto el encargado de los movimientos conjugados horizontales se originan pues a nivel del campo frontal visual como tal,
luego estos van al colículo superior y está implicado pues áreas muy importantes como la formación reticular pontina paramediana, ¿cierto? Y también el fascículo longitudinal medial junto con el sexto nervio canal y el tercer nervio canal contralateral. Mientras que en los movimientos verticales, pues están controlados sobre todo a nivel de los colículos superiores, ¿no? Que tenemos aquí a nivel del mesencéfalo, donde están implicados el fascículo, dos núcleos. El núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, que es lo que vemos acá, y también las células intersticiales de Cajal, que posteriormente junto con estos grupos nucleares, pues también se conectan con el nervio troclear y con el nervio, pues del tercer nervio craneal para los movimientos verticales como tal. Listo, entonces, pues para la examinación oculomotora en estos casos, pues vamos a ver en primer lugar el párpado. Entonces, estos pacientes, por lo general, si están con alteración del estado de conciencia, los párpados van a estar cerrados. Nosotros tenemos que levantar el párpado de una manera muy leve, ¿listo? Pero tenemos que ver y observar pues cómo está el tono palpebral de estos pacientes, ver que de pronto el tono no esté aumentado, que el tono esté relajado, ¿cierto? Por lo general, una ausencia del tono de estos pacientes sugiere una debilidad motora. El cierre fuerte en estos casos no es frecuente, aunque se ha visto que en algunas encefalopatías metabólicas sí que existe un aumento del tono palpebral como tal. ¿Listo? También es importante en estos pacientes evaluar el reflejo corneal, ¿no? Sabemos que el reflejo corneal se puede hacer de pronto acercando un algodón desde la esclera en dirección a la córnea, simplemente que hay que tener mucho cuidado de no lesionar la córnea, por lo cual una alternativa es, por ejemplo, con una solución salina estéril, colocar unas 2 o 3 gotitas con los ojos abiertos del paciente, ¿no? Con ayuda, pues, con las manos, ¿no? Y esas gotitas, pues lo que hace es que tenga un cierre de los ojos y que también tenga pues un fenómeno de Bell, que es la supraversión de la mirada como tal. Examinación de los movimientos oculares. Bueno, aquí nosotros tenemos que levantar pues ambos párpados y tenemos que iluminar a una distancia de 50 centímetros más o menos y ver cómo está la reflexión corneal y descartar algún desvío sutil. Aunque los pacientes en coma pues pueden tener de pronto alguna ligera exoforia, ¿cierto? Nosotros tenemos que evaluar en estos pacientes que están con alteración del estado de conciencia, algo que se llama pues el reflejo oculocefalogiro, ¿cierto? Entonces el reflejo oculocefalogiro pues me va a permitir ver de una manera en el paciente con alteración del estado de conciencia la preservación de los movimientos oculares tanto horizontales como verticales y como nosotros podemos ver en esta imagen, en este esquema, me permite ver la preservación del tallo, tanto desde los núcleos vestibulares, el tegmento pontino mesencefálico y pasando también por el fascículo longitudinal medial. Esto es algo muy interesante, muy importante. Lamentablemente, pues no nos vamos a extender mucho, pero son las pruebas calóricas de pronto en pacientes que tengan alguna lesión cervical que no podemos hacer el reflejo oculocefalogiro, ¿cierto? Simplemente de pronto vamos a notar lo normal, que es en este caso, pues la parte A, que aquí podemos ver, por ejemplo, en un paciente que tiene los reflejos de tallo preservados y que simplemente está con algún grado de encefalopatía como tal. Bien. Bueno, aquí es importante, una vez que hayamos evaluado los pacientes con la parte ocular, pues ver los movimientos espontáneos, la desviación conjugada de los movimientos, una desviación no conjugada y el skew deviation. Saber simplemente que los movimientos espontáneos en estos pacientes con alteración del estado de conciencia no tienen gran valor localizador, ¿cierto? La mayor parte de estos pacientes que tengan de pronto bobbing, dipping, sacadas, etcétera, es más que todo pues una alteración metabólica como tal. Sin embargo, existe pues la desviación conjugada de los ojos y tanto horizontal como vertical que sí va a tener un valor pues más que todo localizador o también lateralizador como tal. Por ejemplo, un paciente con un ACV, ya sea isquémico hemorrágico grande que afecte, por ejemplo, el área frontal visual, sí va a tener la desviación ocular horizontal, sobre todo pues hacia el área pues donde está la lesión. O, por ejemplo, pacientes con alguna alteración irritativa como tal van a tener la desviación de la mirada hacia el lado pues contralateral, como por ejemplo en los pacientes que tengan algún tipo de crisis como tal.
Si es que nosotros vemos una desviación conjugada vertical, nos tiene que hacer pensar sobre todo en alguna lesión a nivel tectal, a nivel del tegmentum, ¿cierto? Como de pronto alguna masa pineal, alguna hemorragia talámica, etcétera, etcétera, ¿cierto? Una desviación no conjugada, por ejemplo, una parálisis del sexto nervio craneal, puede ser, por ejemplo, en pacientes que tengan algún traumatismo o pacientes que tenga una hipertensión intracraneal, etcétera, etcétera, ¿no? También tomar en cuenta el skew deviation, ¿no? Entonces, un skew deviation me tiene que hacer pensar de pronto alguna lesión a nivel, pues, del tallo o infratentorial como tal, o a nivel vestíbulo cerebeloso. Ya finalizando, vamos a ver un poco la respuesta motora. La respuesta motora en los pacientes con alteración del estado de conciencia es distinto que el paciente pues alerta, ¿no? Tenemos que ver el tono, los reflejos y de pronto la postura que el paciente pueda adoptar, ¿cierto? Entonces, vamos a ver simplemente de la respuesta de las posturas, ¿no? Entonces, tenemos la famosa postura de decorticación y de descerebración. No voy a extender mucho, sin embargo, algo que sí quisiera recalcar, sobre todo para disipar algunas dudas, es que esto ha sido también primero ensayado en animales, ¿cierto? Pero incluso en modelos animales, estos patrones de postura no son muy específicos, ya que esa misma postura se ha visto pues en otro tipo de alteraciones, en alteraciones diencefálicas, en alteraciones metabólicas, etcétera, etcétera. Incluso, pues, ambas respuestas se pueden producir en áreas supratentoriales, ¿cierto? Existe una tendencia a que la postura de decorticación es más rostral y menos severa que la de descerebración, ¿listo? Pero pues no nos vamos a indagar sobre esto. Finalmente, una vez que ya hayamos visto todo esto, pues vamos con ayudas diagnósticas, ¿no? Aquí un paciente después de haber hecho el examen neurológico, pues solicitamos para clínicos, dependiendo de la alteración que el paciente tenga. Solicitamos una neuroimagen, que eso pues es fundamental. Y también, ¿por qué no? También podemos pedir pues ayudas como biotelemetría, electroencefalograma, ya que esto pues nos va a permitir ayudar si es que nos va a aportar gran información, sobre todo si es que el paciente tiene algún tipo de alteración metabólica, estructural, ¿no? De pronto aquí tenemos un patrón encefalopático como tal, pero de pronto el paciente puede presentar algún tipo de ondas trifásicas que nos orienta hacia algún tipo de encefalopatía pues más metabólica, o de pronto la alteración de la conciencia del paciente puede ser por un estado epiléptico no convulsivo, ¿cierto? Como ven, es un tema bastante amplio. De pronto 30 minutos no es suficiente, pero simplemente saber que la evaluación neurológica en estos casos en paciente con alteración del estado de conciencia requiere un enfoque especial. Uno tiene que empezar desde la historia clínica, saber, no olvidarnos el ABC, ¿cierto? Saber que en estos pacientes la respuesta pupilar y los movimientos oculares dan un valor muy significativo, ¿no? Y finalmente, las ayudas diagnósticas no tienen por qué reemplazar al examen neurológico. Pues no, nada, muchísimas gracias por su atención y estoy atento a cualquier duda, pregunta. Doctor, tenemos una pregunta. Nos dice, ¿qué opina sobre la utilidad del pupilómetro en la valoración neurológica? Bueno, digamos que en lo que yo revisé, de por sí puede existir una diferencia de hasta 0,4 milímetros entre cada pupila. Si uno quiere ser de pronto muy, eh, ¿cómo se llama? Si uno quiere ser muy exquisito al momento de la evaluación, de pronto puede tener alguna implicación o puede tener alguna ayuda como tal. Sin embargo, pues en mi práctica clínica como tal, el uso del pupilómetro, pues no lo uso mucho, a menos que realmente haya unas dudas entre, no sé si el paciente tenga algún tipo de anisocoria y realmente necesito ser muy específico para abordarlo. Pero como le dije, pues realmente más que todo es la respuesta frente al estímulo luminoso, ¿cierto? Y pues la alteración o la preservación de otros reflejos como tal. Pero sí, interesante. De pronto, cuando era residente, lo utilizaba. Ahora que ya uno es, de pronto hay más pacientitos y todo eso, uno deja de rutina eso. Pero sí, es una buena forma también de evaluar la apertura pupilar como tal y descartar que no tenga algún tipo de anisocoria el paciente. O ver qué grado de anisocoria el paciente puede presentar.
Doctor, como organización muy contentos de poder haber disfrutado de su magnífica ponencia, muy didáctica, muy completa. Le agradecemos de todo corazón, doctor, y desde acá, desde Oruro, Bolivia, un fuerte abrazo hasta Colombia. Y también esperamos su presencia en nuestras siguientes versiones de nuestros simposios de neurología en el futuro. Doctor, muchas gracias por su participación. ¿Algunas palabras que nos pueda brindar, por favor? No, no, como siempre, pues muchísimas gracias por la invitación. En serio que es un gusto estar aquí con ustedes. Espero que la próxima presentación o la próxima charla se pueda hacer de manera presencial, ya que pues finalmente a mí me encanta Bolivia, una extraña y pues cualquier cosa, pues bienvenidos aquí a Colombia. ¿Listo? Te agradecemos de todo corazón, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Bueno, igualmente.